el espectro está condensado solo en frecuencias positivas, para lo que decíamos puede ser normalmente un analizador analógico, un analizador de espectro analógico, sumo eso y ya, ¿sí? En escala lineal. Si estamos en un espectro, un analizador por ejemplo digital, una FFT, posiblemente tenga componentes positivas y negativas, entonces esta suma tendríamos que multiplicarla por 2, ¿sí? En escala lineal, ¿sí? Pero como a uno le gusta complicar las cosas, entonces normalmente esto va a estar en escala de n. Ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta escala yo no puedo sumar esas potencias. Me toca llevar esto primero a watts o a miliwatts, sumar, y después si me piden potencia, por ejemplo, ya en total en dBs, ¿sí? Entonces volver a llevarlo a esa escala. No, este eje no es n, esta es la amplitud de la función dBs. Bueno, ¿sí? Este eje es beta y hay gráficas para diferentes n. J sub n beta y... Exacto, este es el J sub n, este es el coeficiente. ¿Listo? En la tabla sí tenemos las dos cosas. ¿Sí? O sea, en la tabla sí tenemos acá los J, que son los que están en la tabla, para diferentes betas, para diferentes n. Revisen en la tabla que tengan, ¿sí? Dónde está beta y dónde está n, porque si nos confundimos, es un problema. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra inquietud? Bueno, clave de esta distribución de potencia, ¿sí? O sea, a pesar de que solamente aplica estrictamente para tonos, ¿sí? Como les decía, vamos a ver que eso lo podemos extrapolar. Entonces, con eso en mente, vamos a pensar un poco en el caso particular en el que el beta es mucho menor que 1, ¿sí? ¿Y por qué nos resulta de interés? Ya vimos a priori que, oiga, tiene como una semejanza, por lo menos en el nivel de ancho de banda, de la separación de las componentes con la modulación AM, ¿sí? Vamos a analizar la situación detenidamente, ¿sí? Disculpe, ¿Sí? cuando estaban midiendo la potencia es al cuadrado de esas componentes Sí. que van a sumar, pero hay partes que tienen negativo, entonces para la parte de la densidad espectral de energía. Estamos elevando al cuadrado, ¿sí? Estamos sacando magnitud y estamos elevando al cuadrado. O sea, eso siempre va a ser positivo. En términos de potencia, eso siempre va a ser positivo. ¿Listo? O sea, por eso es que es J cuadrado. ¿Listo? Entonces, en términos de potencia, no importa. O sea, esta en magnitud es igual a esta. ¿Sí? Esta en magnitud es igual a esta. ¿Sí? Estas podrían también las dos ser negativas, son iguales en magnitud. Cuando yo saco potencia, estoy calculando la magnitud y elevándola al cuadrado. Todos los coeficientes de Bessel son reales. ¿Listo? Los de primera especie son reales. ¿Listo? Entonces, por eso es que Ben insistía en que el J sub n cuadrado de beta lo que me está representando es un porcentaje. ¿Sí? Siempre va a ser positivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O no lo vemos? O sea, esta no es densidad espectral de potencia, este es el espectro. Lo estoy dibujando acá. ¿Sí? Eso podría ser un SDF. ¿Sí? Tengo que a eso sacarle la magnitud, lo que ustedes verían. Para la señal SDT. ¿Sí? Entonces, a eso tengo que sacarle la magnitud y elevarla al cuadrado. Entonces, cuando yo hago eso, no, porque eso nos puede ilustrar. Supongamos que este es el espectro de una señal FM cualquiera, modulada por un tono. Entonces, esta componente, ¿a qué será igual? O sea, para la expresión general vamos a hacerlo completo. SDT igual a sub C por coseno de 2pi FCT más beta seno de 2pi FMT. ¿Sí? Para esta señal, ¿esto cuánto vale?
Esto es simplemente el espectro, o sea, aquí no estamos hallando potencia. ¿Sí? Muy bien. A sub C medios. ¿Por qué más? Si es nada más el espectro, Esto está modulado. ¿Sí? ¿Y esta quién será? Este será A sub C medios, ¿cierto? Por J1 de beta. ¿Y esta quién será? A sub C medios por J menos 1 de beta. Que sabemos que esta es igual a menos esta. ¿Sí? ¿Esto qué será? A sub C medios J menos 2 de beta. ¿Sí? ¿Y esta quién será? A sub C medios J2 de beta, que sé que esas dos son iguales. Y esta será A sub C medios J3 de beta y esta A sub C medios J menos 3 de beta. ¿Sí? Si yo ya calculo potencia, miren que aquí ¿qué me queda? A sub C cuadrado cuartos J cuadrado de beta. ¿Sí? Con la otra de Jambers me da la potencia total de esa frecuencia. ¿Sí? Aquí me queda A sub C cuadrado cuartos J1 cuadrado. Aquí me queda A sub C cuadrado cuartos J menos 1 cuadrado. Pero J sub menos 1 cuadrado y J sub 1 cuadrado vale lo mismo. ¿Listo? Entonces así encontramos la potencia de la señal. ¿Listo? Entonces, simplemente para ilustrarlo, esto es FC. Entonces aquí me queda al elevar al cuadrado. Si quiero hallar ya esto ya es densidad espectral de potencia, entonces aquí me quedaría A sub C cuadrado cuartos, elevando todo esto al cuadrado, de beta. Este sería A sub C cuadrado cuartos J sub 1 cuadrado de beta. Esta sería A sub C cuadrado cuartos J menos 1 de beta. Se me preguntan, oye, ¿cuál es la potencia en la frecuencia F sub C más FM? ¿Sí? Entonces es esto multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque recordemos que el espectro, por tratarse de una señal real, es simétrico con respecto a 0. O sea que esto mismo está en frecuencias negativas. Lo que les he mencionado es que en un analizador de espectro real, ¿sí? Por ejemplo, un analizador analógico, toda la potencia está concentrada en frecuencias positivas. Entonces lo que ustedes medirían, un analizador por ejemplo analógico, sería A sub C cuadrado medios una vez. ¿Sí? Pero eso, para saber cómo funciona, o miramos las especificaciones del equipo o hacemos una prueba de calibración. ¿Qué es una prueba de calibración? Cogen una señal de la cual ustedes saben cuál es la potencia, ¿sí? Se la aplican al analizador y miren qué les da. ¿Sí? Con eso pueden hacer la calibración. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el espectro de la señal y aquí tenemos el espectro, la densidad espectral de potencia. Entonces ahí no tenemos potencias negativas, no hay forma de tener potencias negativas. ¿Listo? Bien, entonces vamos a revisar el caso particular de lo que hemos llamado modulación de banda estrecha, en el que para esta expresión, ¿sí? Antes de aplicar la aproximación de banda estrecha, la aproximación de banda estrecha dijimos que corresponde a qué? A un beta mucho menor que 1. Un beta mucho menor que 1. Entonces, aquí tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Sí? Entonces, el coseno de la suma de dos ángulos, ¿sí? Es coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, coseno del segundo. ¿Sí? O sea, aquí no he hecho nada, esto es general. ¿Sí? Pero entonces,
sabiendo, ¿sí?, que el beta es mucho menor que 1, ¿qué aproximación podemos hacer respecto a este coseno? Tiende a 1, muy bien. ¿Y qué aproximación podemos hacer respecto a este seno? Sí, ahora nos pasa como la que hicimos en el detector de envolventes. Si lo hacemos igual a 0, perdemos todo. Voy a una aproximación por series de Taylor, ¿sí?, para el primer término. O sea, el primer término de este en series de Taylor nos da 1. El primer término en series de Taylor de este seno, ¿a qué nos da igual? A teta, muy bien. Entonces, podemos hacer la aproximación, ¿cierto? El coseno de beta, como beta es el índice de modulación, es mucho menor que 1, entonces ese coseno se aproxima a 1, ¿sí? Y el seno, aproximando al primer término de la serie de Taylor, se aproxima al ángulo. Entonces, ¿eso qué nos deja? Pues nos deja una expresión, ¿cierto? Hemos hecho esos dos reemplazos, ¿sí? Y nos queda esta expresión simplificada, cuando el beta es mucho menor que 1. ¿Sí? Miren la forma en que está construida. Tengo un término que es ¿quién? La portadora sin modular. Y otro término que es ¿qué? Esto, que es la integral del mensaje en este caso, ¿sí? Y esto, que es la portadora pero desfasada. O sea, casi nos queda la expresión de AM. Si esto hubiera sido el coseno, ¿sí?, ahí teníamos AM. Quedaba. Simplemente que esta ya no sería M, sino la integral de M, pero o sea, sería muy muy parecido. Entonces ahí se refrenda lo que les planteaba hace un momento, ¿sí? Y entonces nos queda que yo puedo construir, ¿cierto?, esa señal modulada, ojo, la señal modulada en FM, sin necesidad de recurrir a métodos complicados, ¿sí? Y entonces, fíjense que, voy a dejarlo construido completo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues, yo sé que aquí tengo la integral del mensaje, que es beta por el seno de 2π FMT. Entonces, integro MDT. ¿Sí? Tengo que multiplicar esa señal por quién, por el seno. Entonces aquí está el seno, ¿sí? Pero el seno, ¿de dónde lo obtengo? De desfasar menos 90 grados el coseno. ¿Y el coseno qué es? La portadora sin modular, ¿sí? Entonces a la portadora sin modular le resto este término y ahí tengo una señal FM. O sea, utilizando elementos para construir una señal modulada linealmente, ¿sí?, un integrador, un mezclador, un desfase, estoy construyendo una señal FM de banda estrecha, ¿sí? O sea, esto solo es válido cuando el beta es mucho menor que 1. Entonces, digamos que esto me simplifica la generación de una señal FM. Entonces, eso que tenemos ahí es un generador, ahí está, un modulador, ¿cierto?, de banda estrecha. Pero miren lo que dice aquí abajo. Dice, eso es un modulador de fase. ¿Cuál es un modulador de fase? Casi no se ve, pero me está encerrando esto. Es un modulador de fase de banda estrecha. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que eso es un modulador de fase? Lo veíamos en la clase anterior, lo vamos hoy muy rápidamente. Miren qué es lo primero que yo tengo. Integro y lo paso a través de un bloque y me sale FM, ¿cierto? Nosotros hemos visto, si yo tengo que derivar una señal y la paso a través de un modulador FM, me sale PM. Pero si yo tengo que integrar y paso a través de un modulador PM, me sale FM. Entonces, si yo integro, la paso por algo que no sé qué es y me sale FM, es que eso que no sé qué es, en realidad es un modulador de fase. Entonces miren que a pesar de que uno no estudia en teoría, entre comillas, la modulación de fase, ella nos puede aparecer fácilmente, ¿sí? Ahí tenemos un modulador de fase. O sea, todo esto es un modulador de fase. Para que funcione como FM, debo integrar previamente. Bien, entonces, esa presentación ustedes la ven en la plataforma. Simplemente quiero resaltar esta expresión
esta expresión, que resulta de qué? Pues de aplicar identidades trigonométricas sobre el producto de dos senos, ¿no? Producto de dos senos me queda un medio, ¿cierto?, del coseno de la suma menos un medio del coseno de la diferencia de las dos fases, ¿sí? Eso es una identidad trigonométrica. Pero, ¿en qué quiero hacer énfasis? En este un medio de beta. ¿Recuerdan la última propiedad de los coeficientes de Bessel? Cuando el beta es muy pequeño, ¿sí?, el coeficiente 0 tiende a 1. El coeficiente 1 tiende a beta medios. Y los demás tienden a 0. Ahí está. Este sería el coeficiente 0. ¿Sí? O sea, A sub c por J, 0 de beta. Dale 1. A sub c. A sub c por J1 y menos 1 de beta. ¿Sí? Un medio de beta y menos un medio de beta. Y los demás no existen. Entonces, eso simplemente me está verificando lo que teníamos. Y acá una comparación con la expresión de AM. ¿Sí? O sea, así se vería la señal AM, así se ve la señal FM de banda estrecha. Muy parecida, ¿no? Muy parecida en los términos. ¿Sí? Y vamos a revisar, para hacer mejor la comparación, la representación fasorial de esas dos modulaciones. ¿Sí? Entonces, aquí las tenemos de encontrar. La expresión que acabamos de encontrar para la modulación FM de banda estrecha, la expresión que tendríamos para la modulación AM de banda estrecha. Entonces, la representación fasorial, ¿sí?, me implica trabajar con, ¿cierto?, un fasor a la frecuencia FC, ¿cierto?, y estos desviados en frecuencia FC más FM, FC menos FM, y acá tienen la misma frecuencia, solamente que aquí yo tengo un coseno menos coseno y aquí tengo coseno más coseno. Es lo único que cambia. Fasorialmente hablando, entonces eso lo vemos así. Ahí está el fasor correspondiente a la portadora. ¿Sí? Tendríamos lo que sería en AM la banda lateral superior, que sería la que está en frecuencia FC más FM. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos para ese término. El fasor, ¿sí?, simplemente que se está moviendo con frecuencia positiva FM alrededor de este punto. Todo esto está girando a frecuencia FC. ¿Sí? O sea, fasorialmente, toda esta gráfica se mueve con frecuencia FC, es un fasor. ¿Sí? Pero a su vez, este se está moviendo alrededor de eso. Todo es como el sistema solar, ¿no? Está moviendo alrededor del Sol, ¿cierto? De la Tierra, y este está moviendo alrededor de este. O sea, si uno pudiera imaginarse la simulación. ¿Cómo nos queda el otro término? Entonces, el otro término, ¿sí?, también es un coseno para el caso de la sinusoidal, de la AM, perdón, para el caso de la AM, también es un coseno, pero a frecuencia no FM, sino menos FM. Entonces, si esta va para acá, esta tendrá que ir para acá. ¿Sí? Pero, en el caso de FM, ¿cierto?, tengo un menos. Entonces, también iría para acá, pero con el menos nos debe quedar para acá. Vamos a ver ahora. ¿Sí? O sea, en la expresión solamente este signo cambió. ¿Sí? Y una vez nos cambia esto. Miren que como estas son dos bandas laterales simétricas, la suma de estas dos siempre nos queda en fase con la portadora. En cambio, la suma de estas dos siempre nos queda en cuadratura con la portadora. Entonces los resultados los teníamos así. Entonces, en realidad esto simplemente está cambiando, pues acá, pero siempre en fase, es una modulación lineal, y acá esta no es la información, la información la tengo en esta variación. Ahí es donde está la información de la señal. Donde esto estaría moviéndose, por ejemplo, para un mensaje positivo, para un mensaje negativo, ¿cierto? Tendríamos un comportamiento de este estilo. ¿Sí? Disculpe, entonces uno podría pensar que FM de banda estrecha podría como tener una más calidad de la señal AM. No, de hecho no. Por ser banda estrecha tan parecido a AM, ¿sí?, en términos de calidad se comporta igual que AM. O sea que esa modulación de banda estrecha no va a ser la modulación que nosotros queremos tener en la práctica. ¿Sí?
no es la modulación con la que nosotros quisiéramos transmitir. Porque miren que